Hola, te doy la bienvenida a Equilibrio Espiritual. Yo soy Gab. Mensaje de aliento semanal. La palabra clave de esta semana es equilibrio. Hay un mensaje muy importante para tu vida en este momento, el cual se trata de lograr el equilibrio, ya que sanando y uniendo mente, cuerpo y espíritu, enfocándote en esos tres aspectos y no descuidando uno por otro, vas a poder ir construyendo progresivamente un balance que te va a permitir sanar, evolucionar y vivir una vida con propósito. A veces, las personas se enfocan en trabajar arduamente en un aspecto de sus vidas y posponen todos los otros, lo que los lleva, por consiguiente, a desbalancear su mundo interno. Y eso se termina manifestando en su realidad física, ya que una de las leyes universales que rige sobre nosotros dice: como es adentro, es afuera. Eso lo que quiere decir es que dependiendo de cómo esté cada aspecto de nosotros en el interior, es lo que se va a ir manifestando en el exterior, ya que la realidad física que experimentamos es un reflejo de nuestro mundo interior. Esta semana te invito a recordar lo importante, único y poderoso que sos. Dios, la creación, te otorgó el poder definitivo e innato de co-crear una vida para vos que esté llena de propósito, porque vos tenés el poder de construir un balance perfecto en cada parte de tu vida, como son los aspectos físico, espiritual, mental y económico. El Maestro Jesús dijo: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, porque el Padre es glorificado en el Hijo. Y ustedes me piden algo en mi nombre, y yo lo haré. El Maestro Jesús, en esas palabras, estaba reflexionando de que cómo la creación desea glorificarse en todo lo que manifestás y creás en tu vida. Las enseñanzas que se encuentran escritas se deben analizar a fondo, ya que contienen un lenguaje específico. Jesús no es algo lejano, Él reside en vos. Dios reside en vos. El universo reside en vos. Toda la creación está codificada en cada milímetro de ADN que se encuentra en tu mundo interior, porque todos somos uno. No hay límite en la cantidad de dinero que puedas manifestar y la abundancia que puedas llegar a poseer. No hay límite en el bienestar físico, mental y emocional que puedas llegar a experimentar. Todo empieza con vos y termina con vos. Es hora de que te empoderes, porque Jesús y toda la divinidad te invitan a través de este mensaje a que durante esta semana empieces a co-crear junto a ellos equilibrio en tu economía, en tu cuerpo, en tu lado espiritual, en tu salud. El equilibrio
es lo más alto a lo que podés aspirar en cualquier aspecto de la vida, y ese balance es algo que se va construyendo de a poco y de una manera orgánica. Lo más importante es que no estás solo en este proceso. Podés pedir asistencia a los ángeles y a la divinidad si no sabes cómo o por dónde comenzar. Podés pedir su guía y asistencia, ya que vos, como co-creador, junto a ellos, es que vas a ir sanando y uniendo mente, cuerpo y espíritu. Permitime recordarte de que no hay situación social, financiera y condición que te puedan limitar. Permití que en esta semana, durante tu proceso de trabajar en el equilibrio, Dios se glorifique en cada aspecto de tu vida y te guíe en todo lo que vas co-creando. Ya que la mejor manera de empezar a trabajar en el balance de cada parte de tu vida es comenzar en tu interior y buscar la guía divina en tu proceso. Por último, mis amigos, les quiero compartir mini tips que les van a ser de ayuda para ir trabajando en esos 3 aspectos durante esta semana. Para el aspecto espiritual, te aconsejo practicar grounding, que se basa en la conexión con la naturaleza. Es muy simple. Podés tomarte 10 minutos para descalzarte y tocar con tus pies la tierra o abrazar árboles, ya que la tierra contiene una carga negativa y eso lo que hace es absorber toda la energía que no deba estar en tu cuerpo. Por otro lado, la oración y la búsqueda de guía divina van a ser de mucha ayuda. También meditaciones de 5 minutos antes de dormir te pueden servir. Para el aspecto físico, te recomiendo llevar a cabo una alimentación intuitiva. Lo que vos necesites comer, tu cuerpo te lo va a ir comunicando. Eso es la alimentación intuitiva. Consumir frutas, verduras, obviamente. Y es de suma importancia que tomes el suficiente agua durante el día. Y por último, para comenzar a trabajar en tu aspecto mental, te recomiendo realizar meditaciones de 5 minutos para empezar antes de dormir. Y bueno, cada momento que te puedas tomar de meditación siempre va a ser de mucha ayuda, pero si estás empezando, podés hacer meditaciones de 5 minutos antes de dormir. Tené certeza de que sos merecedor de la abundancia por derecho divino y de que tu presencia es un milagro para todos. No estás solo y estás siendo guiado hacia tu equilibrio en cada aspecto de tu vida, porque toda la creación quiere glorificarse a través de tu vida para que vivas lleno de propósito, porque sos merecedor de todo lo mejor, de toda la abundancia, y no hay nada que te pueda limitar. Sos vos el que tiene el poder de agarrar el bolígrafo en este momento y durante esta semana escribir tu historia, asumir el rol de creador. Bendiciones y felicidades, porque los ángeles, la divinidad y toda la creación te están favoreciendo.